Muy buenas tardes con todos y con todas. Realmente para mí es un gusto poder compartir con docentes de diferentes lugares del mundo. Básicamente, la gamificación pues es un campo bastante amplio y lo importante es compartir nuestras experiencias y así irnos nutriendo también de las prácticas de compañeros que día a día pues dan lo mejor de sí para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se efectivice a lo largo de nuestro caminar docente y a la vez también pues buscar que realmente se genere esa metacognición activa que buscamos cada uno de nosotros en nuestros estudiantes. Yo trabajo, como lo dijo Cristian en la presentación, muchas gracias, en la Universidad Técnica Particular de Loja, que está ubicada en Ecuador. Realmente es un placer poder compartir con todos ustedes. Para iniciar, pues vamos a dar respuesta a una preguntita en un programa que seguramente lo conocen, que es Mentimeter. Entonces, les voy a pedir de favor para conocer lo que ustedes comprenden apenas haber ingresado al portal, lo que es la ludificación. ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Si lo ha aplicado, ¿cómo lo definiría en una, dos palabras máximo? Entonces, el código lo pueden ustedes observar en la parte de arriba. Igual van a ubicar en la sala Zoom y en lo que es el chat de Facebook el enlace y nuevamente el código para que podamos compartir también nuestras experiencias y sobre todo pues pueda yo conocerles un poquito más a ustedes en el sentido de indagar cuánto saben en este tema. E igual que en una clase, pues es importante siempre que sepamos, ¿no? Cuánto dominan nuestros estudiantes sobre el tema y partir desde ahí. Miren, ¿qué entiende por ludificación? Interactivo. Muchas gracias, la primera persona que se logró conectar. Aprender jugando, gracias. Técnico, no, vemos que la palabra juego está hasta el momento bastante repetitiva, ¿no? Ludificación, sabemos que se ha venido utilizando a lo largo de muchos años en educación. En realidad, no es algo nuevo que se esté generando en la actualidad. Estamos centrados en lo que es la ludificación en sí. Cada uno, desde su diferente perspectiva, pues expresa lo que es en sí la ludificación. ¿Y por qué la primera pregunta se indagó de esta manera? Porque ludificamos normalmente y hace muchos años. Sabemos el poder que tiene el juego, ¿sí? En sí, para poder llegar a nuestros estudiantes. Entonces, luego, más o menos por el año 2010, empieza a aparecer esta palabrita nueva que es gamificación. Es el término inglés de ludificación. Entonces, lo que ustedes han expresado aquí en la nube, básicamente estaríamos hablando de lo que es gamificación. Entonces, al indicarme ustedes que son dinámicas y juegos, aprender mediante el juego, ven cuántas veces se repite, enseñar mediante el juego. Ya, estamos hablando de lo lúdico, pero vamos a aclarar durante el transcurso de este webinar, realmente gamificación trata solamente de jugar. Sí, eso es básicamente la pregunta transversal de todo el webinar. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y vamos ahora sí a resolver este enigma. Bueno, primeramente debemos considerar que existen diferencias lúdicas. ¿Ya? No es lo mismo un juego, un simulador, un aprendizaje basado en juegos, luego lo que llamamos gamificación y el game thinking. Entonces, si nosotros pretendemos divertir solamente esto, netamente va a ser un juego. Ahora, si queremos simular, experimentar en nuestra asignatura, pues, y utilizamos juegos que están dedicados a ellos, pues es un simulador. Pero ven que todavía no llegamos a lo que es gamificación. Ahora, si vemos un juego interesante,
el famoso Among Us, que se ha vuelto popular en este tiempo. Y yo lo adapto a inglés, matemática, química. Obviamente lo tengo que adaptar de una manera creativa, didáctica. Entonces, el momento que yo hago actividades con el juego Among Us para desarrollar, por ejemplo, el lenguaje, que es súper bueno, en el idioma inglés también hay muchos docentes que realmente lo han ubicado para la cuestión de pronunciación, puesto, y también para lo que es el desarrollo, la competencia escrita, ya que el juego pues obliga también a ello, ¿no? Entonces, si yo veo que un juego específico me va a ayudar a desarrollar las competencias de ese año o curso en el que me encuentro, pues estamos hablando de un aprendizaje basado en juegos. No llegamos todavía a lo que es gamificación. Ahora, eh, si es que yo a este juego le analizo y digo, bueno, realmente, ¿por qué mis estudiantes se obsesionan tanto con Among Us? Pueden estar más horas en Among Us que en lo que es mi materia en sí. Entonces yo analizo cuáles son estos elementos mecánicas que a ellos les mantiene súper motivados y los traslado a mi clase y diseño un curso completo con estas técnicas mecánicas, elementos. Entonces ahí sí estamos hablando de gamificación, porque si yo quiero lograr lo que un videojuego alcanza, que es el motivar, el enganchar, entonces estoy implementando. Ahora tenemos el game thinking, que ya es mucho más avanzado, que resuelve problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo interesante que me gusta a mí, que han hecho en un país, que en vez de castigar por no cumplir la normativa vial, se dedicó a premiar por todos los que eh, no excedían en velocidad, no se pasaban el semáforo en rojo, y todas aquellas personas que cumplían estas normas pasan a una base de datos donde luego se genera una lotería, obviamente con los que tuvieron que pagar multas, y se motiva a que el usuario cumpla todas las normas de tránsito o poniendo multas exageradas, en fin. Entonces, es un nivel ya mucho más avanzado. Es más, la gamificación nace en sí desde el marketing. Entonces, las grandes empresas tienen su game thinking bastante estructurado. Por ejemplo, en el deporte tenemos varias aplicaciones. Si hablamos de la marca Adidas, por ejemplo, tiene su aplicación donde si su cliente básicamente cumple retos, suma kilómetros, se puede ganar un par de zapatos, ingresa a otro tipo de eventos, etcétera. Entonces, miren todas las posibilidades que puede ofrecer un proceso gamificado. Entonces, la educación vio que realmente funcionaba y lo trasladó. Lo trasladó y aparece con el nombre de gamificación, ¿sí? Lo que nosotros ya conocemos como ludificación. Ahora vamos a observar un ejemplo de cómo se puede integrar también estas diferencias lúdicas, puesto que si yo quiero utilizar un juego dentro de un proceso gamificado está bien, porque el objetivo principal de la gamificación es motivar. Entonces, si yo puedo enlazar con otros elementos que también son propios del juego o herramientas tecnológicas que me ayuden al fin principal de la gamificación, pues está bastante bien y es más, van a observar cómo funciona y cómo un estudiante se puede motivar y ni darse cuenta del tiempo. Ahora que tenemos el inconveniente de que en clase virtual el mayor reclamo es, por favor, profesor, solamente unos 20, 30 minutos, estamos agotados toda la mañana, hemos tenido clase. Entonces, frente a eso, tenemos que efectivizar el tiempo de la mejor manera y entonces dejarnos ayudar también pues de la tecnología ahora que estamos en esta modalidad híbrida en la educación. Vamos a observar atentamente.
Estimados y estimados supermédicos humanistas, vamos a dar inicio a esta sesión de experimentación de conocimientos. El virus H1V1 antivalores está atacando a la humanidad. Se necesita de supermédicos con valores para restablecer el orden en una sociedad donde prima lo líquido y efímero. Hasta el momento, de manera cooperativa has aportado con tu poder médico humanista para estar aún más cerca del objetivo final. Supermédico humanista, nuevamente el mundo te necesita para ganar la batalla contra el virus A1B1 antivalores. Has observado atentamente casos de negligencia médica y solamente contamos con 4 hospitales voluntarios para salvar a toda la humanidad. En este momento, expondrás conjuntamente con los miembros de tu hospital un plan de ataque muy bien sustentado y enunciando una reflexión compromiso que integre de manera práctica a todos los temas estudiados en este bimestre, para así obtener más pastillas Corruptfin y poder salvar a más gente de la pandemia. Mi persona, como la Organización Mundial de la Salud, escuchará atentamente el plan de acción de cada director de hospital, pero también observará la manera en que cada equipo de médicos, con tan solo 7 minutos, atiende a los países que se activen en emergencia, sea fundando una sede de su hospital, colaborando en el aislamiento social, instaurando una estación de investigación, brindando auxilio económico o cerrando fronteras. Bueno, básicamente esta es la introducción del juego simulador que lo apliqué con mis estudiantes de la titulación de medicina en la materia denominada Humanismo, Universidad y Cultura. Entonces, unifico lo que es gamificación, puesto que ahí pudieron observar la plataforma que usé, que es Yuriev, como lo pronuncian en el Perú, ahí apareció como lo habrán leído, algunos dirán, pero era Juriev, ¿sí? En el Perú sus creadores le pronuncian Yuri. Entonces, en esta plataforma el storytelling principal es pues salvar al mundo del virus que provoca los antivalores. Entonces, enlazo este storytelling con otra herramienta que ustedes acaban de observar, el simulador pandemia, es de Aula Yogo. ¿Sí? Entonces, son simuladores gratuitos para aplicarlos en nuestras clases y también al finalizar, pues se puede ubicar otras herramientas más si se quiere consolidar conocimientos. Si quieren observar la aplicación completa, pues de la unificación del aprendizaje basado en juegos y gamificación, pues en el canal de YouTube que está con mi nombre, Liliana Guerrero Abril, existe este video, ya la clase completa, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo funciona y ustedes creativamente puedan trasladarlo a su salón de clase y también dependiendo en la edad que estamos trabajando. La ventaja que la tecnología nos ofrece una amplia gama donde podemos adaptar a diferentes edades. Otra cuestión importante es que tenemos que identificar realmente cuál es el problema de nuestra aula, de nuestro salón clase. No se puede aplicar gamificación porque sí, porque si no nos centramos en lo que realmente se enfoca la gamificación, no vamos a tener éxito. Y esto lo digo porque, por ejemplo, si tenemos un salón de clase con chicos súper mega motivados, entonces, más bien, yo recomiendo utilizar otro tipo de herramientas que potencien ámbitos o áreas que vean ustedes que existe falencias. La motivación, que es lo principal en la gamificación, pues está centrada mucho más para estudiantes que primero consideran que es una asignatura de no mucho valor dentro del colegio, la escuela o la universidad. Entonces, ahí, de entrada, la gamificación va a ser un éxito. Tengo problemas en que no se conectan todos. Utilice la gamificación. En realidad, en el caso mío,
En la universidad, pues, el registro de asistencia no es obligatorio. Entonces, ¿cómo yo motivo a que realmente mis estudiantes ingresen absolutamente todos y a más de ellos sean puntuales? Pues yo apliqué la gamificación. A los que ingresaban 5 minutos antes, a la hora clase, pues les brindaba puntos de experiencia. Y créanme que a pesar de ser adultos, no querían perder sus puntos extra. Entonces, en mi caso, que estaba centrada en estos problemas de desmotivación en la asignatura desde el inicio, puesto que al escuchar humanismo, universidad y cultura, y como es una universidad de ámbito católico, tienen la idea de que vamos a rezar, que los voy a convertir de religión, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, al no tienen unas expectativas bajas. Ya en el transcurso del ciclo, pues, les llega a gustar bastante la asignatura, por la temática y por el sistema gamificado. Otra cuestión importante que a veces se da en nuestras clases es que preguntamos, bueno, ¿qué les ha parecido la clase? ¿Qué entienden por tal concepto? Y vemos que nadie quiere hablar. Entonces, la gamificación también resuelve este problema. Ya, contiene herramientas propias que vamos a ver a continuación, que son elementos del juego que promueven a que más bien todos quieran participar. Normalmente en un proceso gamificado bien diseñado, todos quieren participar. Entonces, durante el transcurso de este proceso hay que ir evaluando, puesto que uno de los elementos principales de los juegos es el ranking. ¿Ya? Entonces, va a haber una lista de estudiantes que se nos van a ir quedando. Entonces, también hay que apoyar. Dentro del proceso gamificado, pues, tenemos que tener un plan de acción para estos estudiantes que se nos están quedando, pero existen soluciones y vamos a ver cómo se las debe ejecutar. Bueno, un concepto personal que he desarrollado desde la literatura que he revisado, pues gamificar en educación es el proceso formal mediante el cual se aplican los métodos y técnicas de los videojuegos con el fin de activar, procesar y consolidar conocimientos de manera creativa, espontánea y motivadora. Aquí recalco mucho que no solamente se trata de que voy a jugar, me voy a desestresar, en fin, o sea, para eso ya revisamos que si queremos divertir, apliquemos cualquier tipo de juego. Pero si yo quiero generar metacognición de manera motivada y que ir mucho más allá de ello, que mis estudiantes sean espontáneos y creativos, pues la gamificación es lo que va a apoyar todo este proceso. Bueno, el TEC de Monterrey hace un compendio de los principales elementos del juego y vamos a ir analizando y les voy a ir contando también mi experiencia con cada uno de estos elementos en la plataforma pues que yo usé. No es la única plataforma, es Yuri, que gamifica, hay muchas otras que también las he utilizado, pero me gusta porque puede integrar varias metodologías, no solamente gamificación. Pero en sí, esto va ya a criterio del educador. Lo que es metas y objetivos. Bueno, en una clase también debemos tener nuestros objetivos, caso contrario, pues nos perdemos. Y en un proceso gamificado, el generar retos, misiones, desafíos épicos, igualmente, pues existen reglas para ganar estos puntos. Yo lo apliqué de la siguiente manera. Bueno, este es mi aula, que la denominé el supermédico humanista en la modalidad presencial con la titulación de medicina. Entonces, aquí yo ubico pues estas reglas, por ejemplo, en algo importante que les quiero mostrar, lo que es las aventuras, que recientemente se integró a Yuri. Entonces, si yo quiero una experiencia épica con un storytelling que ya lo he desarrollado, y además de ello, pues diseñado un Genially, ¿no? Ahora que está tan famoso el Genially, que todo el mundo lo conoce y seguramente pues tendrán
actividad desarrollada ahí sea un escape room, un breakout, o simplemente han desarrollado preguntas en las plantillas que existen y quieren que obligatoriamente la utilicen los estudiantes, pero no necesariamente quieren ubicar en el registro una nota. Entonces ahí no sirve básicamente este espacio que actualmente pues ha generado la plataforma Juria, donde yo puedo incrustar mi presentación en este espacio, la plantilla que haya diseñado, sin importar cuál sea, pero sí la recomiendo integrarla siempre con el storytelling y ubicar las reglas del juego. ¿Cuántos puntos de experiencia voy a dar si el estudiante ejecuta este juego? La recompensa, en este caso, normalmente son monedas, dependiendo del storytelling. En mi storytelling son pastillitas. Luego las vidas que yo quiero otorgar y la penalización, si es que se equivoca en alguna de las preguntas o en el proceso del escape room o el breakout. Uno de los elementos que a mí me ha ayudado mucho, es más, en este ciclo lo integré, es la narrativa. Como les decía, hay muchas plataformas, ¿sí? Y no todas las plataformas que gamifican contienen storytelling. En este caso, como les había mostrado, este es mi curso, tiene el apartado propio de storytelling, el super médico humanista, donde el virus antivalores nos está atacando y debemos obtener las pastillitas Corrupfin para poder salvar a la humanidad. Entonces, para ello, pues, he tenido que adaptar durante este ciclo y Juliet me ha permitido, mediante estas opciones, la plataforma, si es que ya es un gamificador experto, pues tiene el Juliet personalizado que ustedes pueden observar en la parte inferior derecha. Pero si yo no me considero experto y quiero indagar en un proceso gamificado y no me quiero equivocar por un mal diseño, entonces esta plataforma permite también otro modo que es el historia. Entonces aquí es más, yo inicié, probé Jurid, me interesó y luego lo personalicé a las necesidades de mí. La libertad para equivocarse. Bueno, ahora con las aventuras que ha diseñado Jurid, pues ustedes pudieron observar que se da vidas. Entonces el estudiante tiene la opción de equivocarse, no es un examen donde si me equivoco ya tengo 0 en esa pregunta y bueno, corro el riesgo hasta posiblemente de quedar. Entonces, un elemento importante del juego es esta libertad. Claro que existen reglas, ¿no? Existe números de vidas que yo puedo ubicar dependiendo de lo conflictivo que sea mi breakout, escape room o un juego sencillo que yo desarrollo. Las recompensas y el feedback. Esto es algo muy importante en el juego. Bueno, quienes no ha instalado un videojuego en su celular o en su computador. ¿Y cuánto nos motiva? Pues que me gane la copa, que la insignia, que ya tengo la reliquia y que con eso en la siguiente fase, pues voy a avanzar más rápido que otras personas. Y también pues el saber cuántos puntos de experiencia tengo, cuánto me falta y cuántos niveles hay. Entonces, esta retroalimentación y estas recompensas, en el caso de los docentes, se puede descargar 2 tipos de informes, el individual y uno más general del curso. El estudiante, desde su celular o desde su computador, pues también puede ver su progreso de niveles, de pastillitas, vidas y también el progreso común que tenga con sus compañeros. Bueno, el estatus. Esto es sustancial. En todo juego, pues podemos saber en qué nivel estamos. Entonces, el jury también lo permite tanto al estudiante como al docente saber el avance del estudiante. Entonces, también ustedes pueden ver en la parte superior derecha que existe un ranking, ¿sí? Entonces, aquí lo importante, más que centrarlos en una competencia
malsana es el hacer que tomen conciencia que lo fundamental dentro del proceso de mi aula es, en mi caso, yo gamifico pues lo que es la puntualidad, la organización del tiempo, la responsabilidad. Entonces es que cuando inician pues están todos desesperados por aparecer en el top 3, en el top 10. Pero en el transcurso del tiempo, un proceso gamificado bien establecido y diseñado provoca que se vayan olvidando del ranking en sí y que realmente se centren, bueno, hasta qué punto realmente yo domino las competencias de mi asignatura. Entonces aquí la cooperación y competencia que contiene los videojuegos, pues se trasladan a Juliet de la siguiente manera. Tenemos aquí un progreso, y esto es algo que me llamó mucho la atención desde el inicio, que a más de que el estudiante ve su progreso individual, puede observar su progreso grupal. Todo lo que hagan afecta a toda el aula clase. Entonces se sienten responsables de generar, en este caso yo le denominé más MH, que significa más médico humanista. Entonces, aquí la idea es que entre todos completemos el 100% y salvemos a la humanidad. Entonces, no es solamente que me centro individualmente a ser el mejor, sino que también tengo que aportar con mis compañeros en el salón clase. También, dentro de lo que es ya el trabajo en equipo, existe una metodología integrada al proceso de gamificación. En mi caso se llaman hospitales porque estamos hablando de médicos, pero los docentes pueden personalizarlo de acuerdo a sus necesidades. Generalmente siempre creaba 4 equipos, cada uno pues desarrollaba diferentes productos. Aquí tenían que desarrollar un proyecto social, cada uno eligió lo que debía hacer. Como ustedes pueden observar aquí los títulos. Entonces es un proceso que puede durar 2 semanas, un mes, 2 meses. Este proyecto duró aproximadamente 2 meses. Entonces, aquí la plataforma me ayuda a controlar estos proyectos que son bastante largos, pero necesarios. Entonces, yo les motivo a mis estudiantes desde el storytelling. ¿Sí? Estimado supermédico humanista, el mundo está plagado del virus de antivalores. Y por esta razón, al final del segundo bimestre, presentarán creativamente un producto que colabore al desarrollo social y personal de las personas. Muchos éxitos y gracias por aportar con sus ideas ingeniosas para obtener pastillas Corrupfin y salvar a la humanidad. Entonces, me permite también la plataforma motivar desde el storytelling y ubicar los roles. Los roles aquí, cada quien los ubica de acuerdo al storytelling, de acuerdo al proyecto, porque cada materia pues tiene su tinte especial. Entonces, los estudiantes tienen 4 fases: planificación, investigación, elaboración y resultados. En cada una de estas fases, ellos suben un producto. ¿Sí? Ahí las instrucciones pues tenemos que irlas brindando nosotros y si es que está bien, pues se les pasa de fase. Por ejemplo, mis estudiantes pues ya están en la última fase de resultados. Entonces ustedes pueden observar cada uno de los equipos. Por ejemplo, a ver, veamos. Ya. Aquí en recolección de víveres, yo puedo observar, bueno, aquí el resultado final, como fue un video, lo subieron a la plataforma Canvas, ¿ya? Entonces yo les di a elegir que sea acá o en Canvas para poderles calificar, pero aquí aparecen los archivos de cada una de las fases. Entonces uno ingresa, revisa, ubica los puntos de experiencia por lo que ha logrado hasta el momento, puede ubicar una retroalimentación. Ahora, si usted ve que realmente los estudiantes pues no avanzan como uno esperaba, se le puede degradar de fase. Entonces va a la anterior hasta que nuevamente poderle
dar, digamos, como premio ese pase ya a la fase de planificación. Bueno, para mí, yo lo manejé con ellos en que tenían que hacer buenos informes también del avance de su trabajo para poder ir avanzando hasta la cuarta fase. Obviamente hay una fecha límite, entonces cada fase tiene su cronograma y hay que cumplirlo. Y como cada institución educativa tiene su plataforma académica propia, también pues tenemos que evidenciar ahí el trabajo. Entonces aquí en Juria pues yo les brindaba los puntos de experiencia y en la plataforma Canvas que utiliza la universidad, pues el puntaje que ha obtenido por el trabajo. Ahora, en mi caso, yo siempre recomiendo que el proceso de gamificación esté enfocado a estos puntos extras, que así no sean muchos, pero motivan bastante al estudiante. La restricción de tiempo. Yuri también traslada este elemento a la plataforma y lo hace de la siguiente manera. Contiene herramientas que nos ayudan a mantener la atención en el aula. Ahí pueden observar que algunas están en mantenimiento, es porque constantemente están regularizando las mismas y adaptando de acuerdo al feedback de cada uno de los docentes. Entonces, a mí me gusta mucho esta opción de la elección aleatoria, sobre todo porque tenemos estudiantes, pues que a veces solo ellos quieren ganar sus puntos y son obsesionados con el ranking. Entonces, para evitar este tipo de inconveniente, esta opción de la elección aleatoria es súper buena. Hay otros, en cambio, que no les interesa tanto estar en el primer lugar, lo que hablábamos del ranking, pero quieren compartir con sus compañeros. Como estamos de manera virtual, quieren conocerse, pues también la plataforma ofrece el muro virtual. Y la cuestión del tiempo, pues, tiene un cronómetro y tiene un temporizador para que el docente creativamente plantee actividades. Aquí el competitivo de equipos, a mí me gusta mucho para la cuestión de debates. Entonces ya es cuestión de cómo el docente quiera plantear creativamente estas actividades, pero siempre enlazados al storytelling para que no se pierda el sentido. La sorpresa. Igual vemos en los videojuegos, pues que hay eventos nuevos, que si quieres ganar monedas, pues tienes que cumplir este reto de temporada por San Valentín, etcétera. Y también tenemos pues estudiantes que tienden a aburrirse fácilmente. Entonces, este es un elemento que los mantiene activos y dentro del proceso de gamificación es importante planificar. La plataforma Jury lo tiene como evento aleatorio dentro de las herramientas que les expuse anteriormente. Entonces, la ventaja de la tecnología, pues, que podemos ir adaptando todos estos elementos mucho más fácil. Ahora, digamos que alguien estará pensando, ahora, por la pandemia, pues trabajamos virtualmente. ¿Y cómo aplico la herramienta Juria cuando trabaje presencialmente? Y no todos mis estudiantes pues estén conectados a Internet. Aquí la solución es bastante sencilla. En mi caso, yo ejecuto la gamificación tanto virtual como manualmente desde un Excel. Desde un Excel. Entonces, normalmente cuando no tengo acceso a Internet, bueno, yo ubico los puntos extras y les digo a mis estudiantes que revisen en la casa. ¿Ya? Y en el caso de la universidad, pues que tiene internet en todo el campus, pues ellos inmediatamente tienen acceso a revisar su progreso y ya les digo, los estudiantes que sí se obsesionan bastante con los puntos de experiencia, pues están ahí, entonces hay que también tener métodos para controlarlos. Entonces, para ello, pues una forma de controlar esta situación es utilizando las herramientas como el aleatorio y planteando propuestas de gamificación, pequeñas propuestas
que vayan enfocados a una participación directa del que no ha logrado obtener tantos puntos de experiencia. Entonces ahí nos dejamos ayudar pues de otras herramientas externas o de las que ofrece esta plataforma. Es muy importante tener en cuenta que así como en este estudio, Andres McCaffrey, para mí es el padre de la gamificación y para otras personas que lo citan ya en artículos científicos, pues lo enuncian como una de las personas pues que originó todo este proceso. Y él hizo una investigación súper interesante, ¿no? Los tipos de jugadores para tenerlos en cuenta y poder también los procesos gamificados adaptar a los diferentes tipos de estudiantes que tengamos en un aula. Entonces, fíjense cuáles son estos tipos de jugadores. Socializadores, pues les mostré anteriormente que la plataforma Juliet pues contiene un muro social y también el ABP pues les permite conocerse, trabajar en equipo, luego también desde Genially o otras herramientas pues se pueden plantear los retos en equipo y les permite a ellos hacer amigos. ¿Sí? Hay estudiantes que solamente les interesa esto, no les interesa nada más. Entonces, si queremos realmente tener un fuerte impacto, pues tenemos que atender a todas las personalidades. Estaríamos hablando de las diferentes inteligencias múltiples. Los espíritus libres son los aventureros. Entonces, por ejemplo, si desde Juliet o desde un proceso lúdico manual lanzamos una aventura, pues son los más felices. Y seguramente por esa aventura logran subir también mucho más en el ranking. Los triunfadores, siempre motivados por los premios y quieren lo máximo y aparentar ante los demás, ¿sí? Pero obviamente esto motiva a que nuestros estudiantes se esfuercen, pero ya les digo, siempre tenemos que ir controlando que no se dé una competencia malsana. En el curso que yo planifiqué aquí en elementos de juego que ofrece este jury, como ustedes pueden observar, insignias, habilidades, tienda y reliquias. A mí me gusta mucho la tienda porque como les dije, yo prefiero darles puntos extras. Entonces, todos los puntos de experiencia que ellos van acumulando en la plataforma Jury, los convierto luego en puntos reales para la nota final bimestral. Entonces, se me ocurrió pues las pastillitas Corrupt Fit, la Corrupt Fit de bronce, que debe acumular 600 y el que tenga este número pues podrá canjear dentro de mi asignatura por 0.6 puntos. La de cobre por 0.3. La Corrupt Fin de oro 1.5 puntos. La Corrupt Fin de plata 1 punto. Aparentemente, al menos cuando yo inicié con lo que es gamificación, yo decía, bueno, esperemos que con muy pocos puntos quieran participar. Y créanme, en mi caso, se desesperan por sus puntos de experiencia extra y me reclaman si por si acaso me olvidé de ubicar sus puntos de experiencia. Entonces, en mi curso, quiero mostrarles por qué razones ellos van obteniendo pues, sus puntos de experiencia. También, nuevamente, recalcar, yo no estoy muy de acuerdo que se dé puntos de experiencia negativa, al menos que sea el tutor del curso y que vaya a hacer un proceso, porque la idea es motivar, no desmotivarle al estudiante. Y la idea es que puede más bien apoyar a que su autoestima sea consolidada. La idea es hacer que se esfuercen, no que se depriman porque no está en el ranking. Entonces, yo recomiendo, y al menos yo normalmente siempre ubico los puntos de experiencia positiva. La plataforma aquí me permite ubicar la competencia, el comportamiento, cuántos puntos de experiencia extra le voy a dar y cuántas pastillitas. Bueno, aquí yo lo planifiqué que los mismos puntos de experiencia quiero también pastillitas para que puedan acumular y reclamar luego la Corrupt Fin de oro.
o la de plata, en fin, o sea, ya los puntos que avancen, puesto que también existen niveles. Y, y bueno, así como a nosotros nos gustan los videojuegos y queremos avanzar y ya estoy en nivel 3 y me siento feliz, es el mismo efecto en ellos, pero obviamente aquí estamos hablando de educación. Entonces, aquí, bueno, yo básicamente gamifico comportamientos que son necesarios para mi asignatura, algo que puede servir a todos, pues la puntualidad. Yo les doy 25 puntos de experiencia extra. Bueno, aquí originalidad en la presentación de los trabajos, etcétera, liderazgo, creatividad en la tarea. Aquí se puede ubicar lo que sea necesario y el límite es la creatividad. En Jury personalizado se puede hacer muchas cosas. Miren, por ejemplo, en el storytelling, si es que usted ya tiene diseñado retos o la historia en sí, en esta parte de aquí, yo le ubiqué una imagen porque la verdad no me dio el tiempo, pero si es que tienen una presentación con su storytelling súper motivador, se le incrusta aquí y el estudiante puede revisar la historia de una manera más interactiva. Ahora, si es que alguien dice, bueno, yo realmente lo que menos tengo es tiempo, entonces no me voy a dedicar a hacer un Genially con la historia. Si es que piensa de esa manera, pues le recomiendo el modo Jury de historia, que ya viene ubicado aquí, viene todo ya hecho, solamente hay que implementarlo al aula y ejecutarlo. En el Jury personalizado, pues nos vamos a demorar un poquito más, pero desde mi experiencia personal les puedo decir que vale la pena. He tenido excelentes resultados, en realidad se me conectan todos los chicos, ellos hacen un esfuerzo que a veces ustedes saben que por alguna enfermedad, a veces no se nos conectan, hacen todo el esfuerzo por estar ahí y sobre todo son muy puntuales. Es más puntuales de lo que yo esperaba de ellos, porque yo les había dicho 5 minutos antes y ya 15, 20 minutos antes tenía mensajes en mi correo que tal persona se ha unido a tu sesión. Lo típico que mensaje que aparece de Zoom, ¿no? Cuando alguien se conecta y entonces a uno le obligan a ser mucho más puntual de lo esperado. Sí, entonces es algo que me gustó mucho, me llamó la atención sí, y luego a mitad del ciclo, eh, bueno, los puntos básicamente hay que lograr que ya no se centren tanto en ello, sino como les decía anteriormente, voy a ver hasta qué punto mis competencias se han afianzado. Entonces, aquí en el historial, sobre todo, bueno, yo puedo ir observando, ¿no? Cuáles son los últimos puntos que he asignado y el estudiante puede verificar por colores en qué competencia pues ha avanzado más, cuál le falta y ellos realmente quieren mantener el equilibrio. Yo al menos he fomentado mucho en mi materia que es importante el equilibrio en todas las competencias. Y bueno, que toma tiempo el diseño, sí, toma su tiempo, que toma tiempo el hacer los análisis también, pero realmente un docente que tiene vocación tampoco se va a dar cuenta del tiempo que pasa en ello, porque es divertido, al menos a mí personalmente cuando planifico una clase, si no la considero divertida, la repito, porque digo que si yo me aburrí, peor aún mis estudiantes. Continuando con las personalidades, pues también tenemos los filántropos, ¿sí? Ellos siempre quieren un significado, bueno, ¿y para qué vamos a gamificar? ¿Y por qué tengo que hacer esto? O sea, les pueden hacer preguntas directas como docentes. Entonces, ¿cómo resolvemos esto con retos que estén también bastante enraizados en la realidad? Como yo les había mostrado en mi ABP, ellos plantearon lo que querían hacer dentro de la asignatura. Por ejemplo, aquí el webinar lo lanzaron con el tema, si es que sobre el amor y la amistad, ¿no? Que lo que es la violencia en el noviazgo para adolescentes. Recolección de víveres, pues se plantearon
en el Día de Reyes, pues hacer una donación a un hogar. El libro juego, que es una estrategia que la desarrollaron conmigo y que la vamos a lanzar el siguiente ciclo con el fin de mejorar la lectura comprensiva en las materias de índole filosófica. El video, pues aquí se le plantearon también explicar de manera didáctica un tema complicado en la asignatura a los de la distancia, que les cuesta un poquito más comprender ciertas temáticas. Entonces, ellos eligen los proyectos y si tenemos la personalidad filántropa, pues esto es excelente y se va a mantener a gusto. Aquí están, ya hablamos de los que solamente se motivan por recompensas, pues hay que irlos controlando e ir adaptando todo el proceso a los diferentes tipos de jugadores. Los disruptores son estudiantes que están ahí. Oiga, profe, pero otra vez lo mismo. Ese es un disruptor. Ellos siempre quieren algo nuevo y por eso dentro de la gamificación, dentro de los videojuegos, se utilizan los eventos aleatorios. Yo llego a mi clase y los sorprendo con algo diferente. ¿Ya? Entonces ahí mantenemos felices a los disruptores y básicamente no van a interrumpir nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que a veces cuando hay un gran número de estudiantes de este tipo de personalidad, pues tienden a hacer que la clase sea monótona, el docente se aburre, se despecha y luego continúa con lo mismo de siempre y es provocado por este tipo de personalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado y el proceso debe estar enfocado a los diferentes tipos de jugadores o si ustedes prefieren a las diferentes inteligencias múltiples que se lo conoce mucho más en educación. Bueno, vamos a clarificar lo que es gamificación. A mí me gusta mucho el concepto de Pepe Pedraz, ¿sí? Él es un diseñador de juegos y maneja muy bien la gamificación educativa. Entonces, miren cómo él lo expone. Si no quieres utilizar juegos, pero sí usar sus mecánicas y elementos para motivar a tus estudiantes, a esto se llama gamificación. ¿Sí? Básicamente hay que tener claro qué es, porque a veces lanza por ahí un docente el famoso Kahoot, o como yo lancé el Mentimeter, o también tenemos ahora nuevas herramientas, ¿no? Quizzes, Nearpod, en fin. Entonces, si lo lanzamos aisladamente, estamos hablando de juego, pero si lo lanzamos dentro de un proceso estructurado, ya es otra. ¿Sí? Porque lo estamos utilizando como un elemento dentro de un proceso que está planteando retos. Entonces, ahí sí es gamificación. Entonces, el curso que yo les mostré en la plataforma Yuri está planificado para un ciclo que contiene 2 bimestres. Bueno, ahora voy a evaluar cuánto me han comprendido hasta el momento y vamos a ingresar nuevamente a Mentimeter. Los compañeros pues ubicarán el enlace y los códigos en Facebook y en la sala Zoom. Entonces les pido de favor que se conecten. Este tipo de herramientas que potencian más el juego, que para mí son importantes y motivan en sí, aunque en la literatura de gamificación se explicita claramente que no interesa si se divierte o no el estudiante. En mi concepción personal, pienso que es importante que disfrute de la clase, pero no solamente como un mero ocio, sino que realmente vaya retroalimentando y que vaya generando la tan anhelada metacognición. Entonces, miren, un elemento también importante que sobre todo están ubicados en las diferentes plataformas que contienen juegos, los avatars, ¿no? Miren, en este caso aparecen los dibujitos, los logos y no aparecen nombres. No se elige el avatar. En el caso de otras plataformas uno elige el muñequito que quiere que a uno le vaya representando.
Sí, y aquí también viene para lo que son psicopedagogos, ¿no? Analizar el por qué eligió ese avatar, los colores, la personalización y poderles orientar más allá si soy yo el tutor, sobre todo si soy el tutor de la sala clase. Bueno, no sé cómo le comprendan en los otros países tutor. Acá en Ecuador estamos hablando de la persona que está pendiente del estudiante en todas sus asignaturas, está pendiente de su comportamiento, hace acompañamiento, en fin. No, listos y listas. Es uno de los elementos importantes del juego en un proceso gamificado. Narrativa o libertad para jugar. Uy, aquí estamos mitad, mitad. Sí, recuerden que era uno de los elementos libertad para equivocarse, no libertad para jugar. Recuerden los corazoncitos, ¿sí? Ya, por eso la respuesta correcta es la narrativa. Continúo. Listos y listos. Propósito principal del juego es divertir o enseñar. Listo. A mí me encantan los juegos para la cuestión de evaluación formativa, porque puedo ir retroalimentando los contenidos, ¿sí? Y bueno, en una siguiente clase aplicar ya una evaluación sumativa. El propósito principal del juego es divertir, ¿ya? En la gamificación educativa podríamos ir en enseñar, pero el juego no se ubica en sí en enseñar. Esto lo especifiqué, recuerden, en la gráfica inicial de Pepe Pedras. Y no se preocupen si se equivocan, porque justamente así es como vamos generando el conocimiento. Y lo que les había dicho, la metacognición, bueno, esto es una herramienta que nos ayuda y muchas más. Gamificación educativa, cuando se logra que los estudiantes se motiven con el uso de los elementos del juego o aprendan mientras juegan un juego. Aquí tienen que analizarlo bien. ¿Cuál es el objetivo principal de la gamificación educativa? Nuevamente estamos miti miti. Sí, recordemos que la gamificación traslada los elementos de juego, ¿sí? Pero no se basa en divertir ni en mantenerlos jugando en toda la clase, ¿sí? Lo que busca la gamificación educativa es motivar con los elementos, trasladar los elementos y adaptarlos a nuestra planificación. Muy bien, la última pregunta, no se me decepcione, y así vamos aprendiendo cada vez un poquito más. El propósito principal de la gamificación es utilizar elementos del juego para... Muy bien, ya, ahora sí ya hemos mejorado sustancialmente. Sí, la mayoría, sí, el propósito principal de la gamificación es motivar. El propósito principal del juego es divertir. Entonces, no hay que confundir gamificación con aprendizaje basado en juegos. ¿Sí? Son diferentes, se los puede integrar, por supuesto, pero no hay que confundir. Muy bien, felicidades a todas y a todos. La gema del poder de la gamificación es suya. Bueno, para mí ha sido un gusto compartir lo básico que debemos saber de gamificación para poder adaptar, sea de manera manual o por medio de una plataforma. Realmente la experiencia se va ganando con los años. Al inicio nos podemos equivocar, por supuesto, pero obviamente que en educación, como estamos tratando con personas, los errores tienen que ser mínimos. Existen procesos ya desarrollados, por ejemplo, en mi caso, pueden observar en mi canal de YouTube, que se denomina Liliana Guerrero Abril, ejemplos, procesos, para que tengamos una idea. ¿Sí? A mí me gusta mucho un canal de YouTube, ¿sí? Que se llama El Profe Víctor, que también les recomiendo. Para los que no les gusta mucho las TICs, o sobre todo no es que no les guste mucho las TICs, porque las herramientas que se ofrecen en este canal que les indico están desarrolladas en PowerPoint y súper buenas para aulas, clases que no tienen acceso a Internet. Entonces, la gamificación se puede desarrollar con tecnología, sin tecnología. Hay muchos docentes en el mundo que tienen ejemplos y son un modelo
en cuanto a gamificación. Bueno, yo no me considero un modelo en gamificación, pero expongo en el canal experiencias para que pueda servir a otros educadores. Igualmente siempre estoy indagando, ¿sí? Prácticas didácticas de gamificación de otros docentes y en otras partes del mundo, porque ustedes saben, la tecnología avanza muy rápido. ¿Ya? Entonces, igual la creatividad debería avanzar al mismo nivel que la tecnología. Entonces, hay que estar constantemente actualizados y buscar las mejores estrategias para nuestro salón. Entonces, los animo. Eh, Obviamente vamos a tener que invertir por ahí un tiempito extra, pero si usted siente esa satisfacción tan grande del trabajo ejecutado, no olviden que evaluación creativa implica metacognición activa. De mi parte, les agradezco mucho y estoy atenta a las preguntas que quieran plantearme en el desarrollo de este webinar. Y nos mandan saludos desde Bolivia, por ahí. Tenemos conectados de todas partes. Saludos desde México también. Tenemos aquí una consulta. Parece, sí, nos consulta Lourdes Ballén. Acá trabajamos por áreas como matemática, comunicación, ciencias. ¿Ese trabajo tiene un área especial? Bueno, no sé a qué hace referencia exactamente con área especial, ¿no? La plataforma se adapta a todos los niveles educativos y podemos ir enlazando lo que requiere nuestra materia. Por ejemplo, en matemáticas, pongamos el juego Angry Birds, de los pajaritos que hay que irlos salvando. Entonces, yo puedo ubicar dentro de un proceso gamificado como un reto, si estoy viendo la cuestión de ángulos, se me ocurre, no soy docente de matemáticas, pero se me ocurre que puedo decir a mis estudiantes, bueno, vamos a jugar por equipos o utilizo la cuestión aleatoria que nos ofrece la plataforma Jury y voy generando jugadores primeramente y luego les digo, bueno, el pajarito amarillo que se encuentra en la parte inferior derecha, ¿ya? Para poderlo salvar, ¿a cuántos grados creen ustedes que deben ubicar la resortera? A cuántos grados, en qué ángulo para poderlo salvar. Entonces el estudiante dice, bueno, yo pienso que tal vez 90 grados. Y la maestra, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces ahí viene la metacognición. Entonces, bueno, si tú piensas que lo vas a salvar así, intenta. Entonces, si lo logra, pues, excelente, ¿no? Si no lo logra, pues es la oportunidad también, bueno, si lo logra o no lo logra, de retroalimentar por qué lo logró hacer y ahí es cuando adaptamos lo que es el ABG dentro de un proceso gamificado. En el área de ciencias, por ejemplo, hay ya videojuegos diseñados. Me encanta ver, si ustedes buscan y lo que es Educación 3.0, que es una página web, ahí ustedes filtran su área y van a encontrar los diferentes juegos que existen y que los pueden enviar como tarea extra clase. Dentro del proceso gamificado, pues ustedes tienen claro el storytelling. Simplemente para enlazarlo con el videojuego, creativamente redactan el enunciado de la tarea, ya no sería el típico enunciado, ¿no? Estimado estudiante, debe resolver los 100 ejercicios de la página 25 para el día martes. Y se acabó el enunciado, sino que ya los ubicamos dentro de un ambiente y les decimos, bueno, el reto de esta semana va a ingresar al videojuego llamado tal y va a encontrar, yo qué sé, la gema del infinito que está en el nivel 3 y para ello debe revisar las páginas 20 a 50 del texto base y resolver 10 ejercicios de la página 50. Seguro de que va a alcanzar el objetivo, desde ya le felicito y le planteo muchos éxitos, etcétera. O sea, ya es cuestión de
queramos nosotros redactar las actividades y utilizar pues varias herramientas extras que nos permiten hacer mucho más motivador el proceso gamificado. No sé si di respuesta a la pregunta. Sí, sí, gracias, Miss Liliana. Nos comenta que sí, ha sido absuelta ha estado muy clara la respuesta. Sí, también tenemos otra consulta desde el Facebook, de parte de Carla Antonia. Eh, Nos pregunta si es que le gustaría saber más que todo y qué recomendación o qué sugieres a las personas que están nuevos en este tema, por dónde empezarían. Listo, muchas gracias. Miren, todos iniciamos por algún lado, entonces les voy a comentar cómo yo inicié. Bueno, primero recordaba en el transcurso de los años que llevo como docente, qué es lo que realmente enganchaba a mis estudiantes. Luego, pues también me encantan los videojuegos. A veces no tenemos mucho tiempo para jugarlos, pero me encantan. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que a mí me mantiene enganchada con los mismos? Que podría pasar una hora en el videojuego sin darme cuenta. Entonces, esta reflexión es importante para analizar también qué tipo de jugador soy, analizar mi tipo de personalidad, porque si yo aprendo a autoanalizarme, puedo analizar cuál va a ser mi público objetivo. Luego, obviamente, pues me puse a revisar experiencias. La ventaja que en YouTube tenemos de todo. Entonces, ubica ahí gamificación y aparecen tutoriales y también experiencias. Conectarse a congresos, a seminarios, realmente a mí me gusta mucho participar en los mismos, puesto que nunca dejamos de aprender. Y ahí exponen docentes o no docentes varias cuestiones importantes que uno dice, mira cómo lo ha aplicado. Puede ser que esto funcione en mi aula. Entonces empiezo a hacer yo también mi propio diseño, observo cómo ha hecho esa otra persona. Por ejemplo, los colegios normalmente pues tienden ya cuando quieren hacer sistemas gamificados bastante amplios, contratan ya personas especialistas en el tema para que revisen que esté correctamente desarrollado. Otro ejemplo que les puedo dar, cuando me encontré en estas investigaciones con la plataforma Jury, dije, qué interesante, pero más allá de lo interesante, me dije, bueno, ¿y ahora cómo la uso? Porque ya estaba, si no mal recuerdo, a 15 días de empezar el ciclo. Entonces, ¿qué es lo obvio que se me ocurrió hacer? Utilizar el modo historia. Me puse a indagar cómo ingreso, cómo funciona, cómo han desarrollado el storytelling. Y les voy a mostrar cómo fue la indagación que yo hice y les puede servir a ustedes. Y es algo interesante que ofrece la plataforma y me gustó, ¿no? Porque antes de personalizar un sistema hay que entender cómo funciona esta plataforma. Entonces, creé un curso, este que está aquí, el despegue hacia la innovación de la R, que está básicamente para mis estudiantes que son los futuros docentes de Real Historia, Academia Estelar Yuri. Entonces, cada año la plataforma lanza su propia historia. A ver, vamos a Storytelling. Bueno, aquí se cargará dependiendo, ¿no?, de nuestra conexión a Internet. Entonces, miren, esta es una historia desarrollada por Yuri. Entonces me fijé cómo la hizo, que los audios aquí se puede escuchar y todo. Es bastante interesante cómo va explicando lo que deben hacer. En este caso, los estudiantes llegan a ser astronautas, ya. A mí me gustó mucho la historia, pero dije, bueno, para medicina, ¿cómo hago que se enlacen? Al menos que les haga viajar al espacio para que me traigan la vacuna del coronavirus. Y bueno, estuve pensando y analicé bien cómo estaba desarrollado. Dentro de la academia, ustedes se estarán preparando para poder realizar misiones más allá del planeta Tierra. Para lograr eso, los mejores ingenieros del departamento han desarrollado el cohete Yuri M1, el cual nos pondrá fuera de órbita.
pero hay un problema. Bueno, entonces, esto les va a dar ya desarrollado Yuri en el modo historia. En el caso de que ya ganemos experiencia, por eso es que si quiere aprender a gamificar, ingrese con el modo historia. Ya, si no quiere utilizar Yuri, revise videos, experiencias de otros docentes en YouTube, en la web, o descargue artículos Scopus o en la base de datos Cielo, experiencias propias que ya se hayan adaptado en el área. Por ejemplo, les comento que Jane McConigal, que también una maestra, ella sí, una maestra de la gamificación, ella inicia a gamificar porque quería resolver el siguiente problema. Sus pacientes, porque era enfermera, seguramente pues no querían tomar la medicina y en sí no querían hacer algunas actividades propias para recuperar la salud. Entonces se puso a investigar qué estrategia usar para motivarlos a hacer lo que ellos no querían y decidió gamificar. Ahora, bueno, supongo que sigue siendo enfermera, pero tiene una consultora que apoya a varias empresas en cuanto a gamificación. Bueno, ella se centra más en la gamificación que está enlazada al marketing, pero ha desarrollado herramientas tecnológicas para lo que es la medicina. Entonces, miren, una enfermera que se convierte en una maestra de la gamificación, porque lo que ella buscó es motivar a sus pacientes. Entonces, si nuestro objetivo principal va por la motivación, la gamificación es excelente. Entonces, para no cometer muchos errores cuando estamos aprendiendo, es importante pues a un colega decir, mira, ¿qué te parece el diseño que acabo de efectuar? Por ejemplo, en la plataforma Yuri tienen un chat que a mí me llamó la atención, que atiende, creo, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, no había visto una atención casi las 24 horas. Entonces, ante cualquier duda, pues, que tenía con la plataforma, mire, no puedo personalizar esta parte, ¿qué debo hacer? Inmediatamente me apoyaron, entonces no me sentí sola, porque a veces hay instituciones educativas que escuchan gamificación y piensan que vamos a pasar el tiempo. ¿Sí? Y que solamente estamos evadiendo el conocimiento desde un pretexto del juego, y no es así. Los que hacemos gamificación sabemos que se genera la metacognición activa. Entonces, para demostrar esto, pues es cuestión de diseñarlo adecuadamente. En el video, por ejemplo, que del supermédico humanista, el simulador, donde integro varias herramientas, existen en los comentarios del video y en la descripción también recursos que se pueden descargar, ver cómo se ha planificado, o por ejemplo, a mí cuando me ha gustado un video de alguien y necesito saber más, yo le escribo en comentarios de YouTube. Te felicito por el video, me pareció genial. Por favor, ¿me puedes compartir qué pasos seguiste o los enlaces de ciertas plataformas que no las encuentro? Y pienso que no hay mejor forma de seguir creciendo y aprendiendo que ayudando a los demás. Esta sería mi respuesta para no alargarme más. Sí, gracias. Tenemos una última por parte de María Elena. ¿Por qué las inteligencias múltiples se relacionan con la gamificación? Bueno, es interesante la pregunta. Bueno, las inteligencias múltiples se relacionan, yo pienso, con la mayoría de estrategias didácticas, puesto que si yo gamifico el aula, no puedo solamente gamificarla pensando en una sola de las inteligencias, por ejemplo, la naturalista. Supongamos que el storytelling trata pues de que voy al campo y se me ocurre, tiene que encontrar ciertos animalitos, etcétera. Ya estaríamos atendiendo ahí dos inteligencias múltiples, pero ¿y las demás? Entonces, la gamificación tiene que atender las inteligencias múltiples, enlazando y comprendiendo que también tenemos los tipos de jugadores.
Bueno, hay varias clasificaciones en realidad. La clasificación que se muestra aquí es una de las muchas teorías que existen sobre tipos de jugadores. Igual en inteligencias múltiples existen varias clasificaciones. Entonces, lo importante es que atendamos a la variedad que existe en el aula. Así como hay varios tipos de jugadores, pues también hay varios tipos de intereses en nuestros estudiantes. Entonces, supongamos en mi proceso gamificado, yo atiendo solamente a los aventureros con retos épicos, etcétera. Los demás se van a aburrir, entonces fracasa el sistema. Así, al menos yo pienso de manera personal que todo proceso dentro de educación pues tiene que atender a los diferentes tipos de personalidad. Es lo mismo que en una clase, si yo soy solamente visual, un estudiante visual y le ubico un video, pues el estudiante va a ser feliz. Pero si en la clase no desarrollo nada práctico, el kinestésico automáticamente va a empezar a molestar y se convierte en un problema en el aula, y no porque él sea un problema, sino porque yo no planifiqué pensando en los diferentes tipos de personalidad que tengo en mi aula. Ahora, para ser mucho más efectivos en ello, pues existe múltiples tests de inteligencias múltiples y de personalidad que yo puedo hacer a mis estudiantes, ¿sí? Y una vez identificado cuáles los porcentajes más altos que tengo en los diferentes tipos de personalidad, ir diseñando mis clases. Pero yo recomiendo que se atienda a todos, ¿sí? Porque un test no puede marcar una persona. A veces una persona puede enmarcarse en 3 tipos de personalidad, pero sabemos que el test no puede definir totalmente a un ser humano. Entonces, es mucho mejor adaptar la estrategia a una múltiple gama de personalidades. Y muchas gracias, interesante lo que nos has comentado, que nos has compartido, sobre todo lo que es el poder de la gamificación y cuán importante, y sobre todo cómo radica la importancia que tiene esto y radica sobre todo en nuestra contribución en la metacognición educativa, ¿no? Esa disrupción educativa que nosotros anhelamos, que justamente como educadores buscamos tener en nuestras aulas. Y que de hecho va a ser de gran ayuda para nuestros docentes que nos han acompañado a este viaje, tanto los que nos han acompañado por Facebook Live y también en nuestra plataforma de Zoom. Agradecemos una vez más su participación.